Mira, empecé, Clara, a publicar libros religiosos hace como 30 años. Y empecé en Planeta, creando una colección que se llamaba Planeta Testimonio, y la creé porque en ese momento no había muchos libros en el mercado pensados para llegar al gran público. Y entonces mi idea al crear Planeta Testimonio era buscar un tipo de libro religioso, un libro espiritual, de gran difusión, que pudiera saltar de alguna manera el ámbito de librerías religiosas, ¿no? En la línea de lo que decía Pablo VI, ¿no? Que decía que el mundo necesita más que maestros, necesita testigos o testimonios, ¿no? Y desde hace ya mucho tiempo hemos comprobado que la gente es más receptiva a ver sobre todo cómo el poder de Dios actúa en el mundo. ¿Y cómo actúa? Pues con milagros, con conversiones, con curaciones, bueno, pues moviendo de alguna manera o interpelando el corazón de la gente. Y entonces esos testimonios es la prueba fehaciente de que Dios actúa. Dentro del sector editorial posiblemente la parte religiosa es lo más sano o lo que mejor se mantiene ahora mismo, ¿no? Porque es verdad que hay una necesidad vital y una necesidad permanente, ¿no? Por intentar alimentarse espiritualmente, ¿no? A través de la lectura de una serie de libros. Y entonces eso hace que siga teniendo todavía una fuerza y que siga teniendo todavía una vitalidad, ¿no? Que la gente demanda es que podamos dar una fórmula de profundidad, pero a la vez expresada de una forma simple, ¿no? En ese sentido, Madre Teresa de Calcuta era una experta, ¿no? De cómo las historias que ella contaba las contaba de una manera que llegaba al gran público, pero a la vez esas argumentaciones o esas historias tenían una profundidad espiritual muy, muy grande. Ese es de alguna manera, yo creo, el ejemplo más claro de lo que la gente busca, ¿no? Un impacto, un golpe, algo que te pueda hacer despertar, algo que te pueda ayudar en tu propia vida, pero que no sea una teología elevada, que no sea algo muy académico, sino que sea comprensible para el gran público. Ahora mismo estamos viviendo como una secularización, ¿no? Como una cierta apostasía silenciosa, ¿no? Lo estamos viendo sobre todo en Alemania o en Centro Europa, pero quizás también aquí en España, ¿no? Y me da la sensación que se producen como varios fenómenos que ayudan a comprender esa secularización, ¿no? Nos han enseñado, o en muchos ámbitos de la Iglesia nos han enseñado que para vivir se necesita una serie de normas morales, pero no nos han presentado una experiencia de Cristo. Quizás el rostro de Pelagio está muy presente también en muchos ámbitos de la Iglesia. ¿Eso qué quiere decir? Que la salvación que los creyentes queremos tener, la queremos procurar desde nosotros mismos. Nos queremos salvar desde nosotros mismos, pero sin, de alguna manera, pedir que Dios sea el que nos salve. Si al final te das cuenta que uno es limitado y no puede llevar adelante sus pecados o sus pobrezas, si no tenemos esa relación de confianza con Dios, si no tenemos esa relación de cierta fe de que Dios puede salvar nuestras limitaciones y nuestra fragilidad, pues realmente también ahí tiras la toalla, ¿no? Yo creo que la cristiandad ha muerto y por lo tanto lo que queda de cristianismo quizás es mucho más sano y mucho más profundo y mucho más certero, ¿no? O sea, la Iglesia, como decía Ratzinger en los años 60, ¿no? Que él profetizó que esa cristiandad iba a morir y que en la Iglesia iba a quedar ya en el siglo XXI como una serie, una suma de pequeñas comunidades cristianas, ¿no? Que son muy vivas, que están de alguna manera renovando el mensaje, renovando el anuncio, renovando la forma también
de vivir el cristianismo, y quizás eso sea el futuro de la Iglesia, ¿no? Lo que también decía Benedicto XVI, ¿no? Que al final la Iglesia va a revivir gracias a esas minorías creativas. Es importante que la propia Iglesia escuche lo que quieren decir o lo que sienten o lo que quieren proponer la base, en este caso los laicos, ¿no? O los seglares. Pero a eso quizás tendríamos que complementarlo también con un momento de escucha sobre lo que Dios quiere en este momento determinado de los cristianos y de la Iglesia, ¿no? O sea, el intentar conectar con el Espíritu Santo para ver qué es lo que nos quiere decir, cómo nos quiere iluminar, cómo debe ser la nueva Iglesia para que sea verdaderamente evangélica y que sea un poco la sal del mundo, ¿no? Entonces, la combinación de la escucha de lo que la gente legítimamente quiere manifestar y quiere contribuir y colaborar, junto con esa escucha al Espíritu Santo sobre lo que quiere Dios, ¿no? de este momento histórico, quizás sería la fórmula o una de las fórmulas idóneas. Bueno, pues es una presencia un poco residual, ¿no? De alguna manera. Es verdad que si en general hay una cierta secularización, no hay una demanda, ¿no? Salvo noticias muy puntuales. Y por lo tanto, los medios generalistas, es verdad que salvo el debate o algunos pocos más, no toman una cierta atención por las cuestiones propiamente religiosas, ¿no? Es verdad que posiblemente haya más demanda de la oferta que ahora mismo están ofertando los medios generalistas, sobre todo en televisión, en radio. Yo me doy cuenta, gracias a Dios que ha iluminado mi fragilidad y mi pecado y me doy cuenta de mis limitaciones, me doy cuenta que yo mismo no puedo funcionar en la vida. Yo noto y tengo la necesidad de pedirle a Dios todos los días que sea Él el que me mande su gracia para que en mi debilidad Él se haga presente y de alguna manera con su gracia me lleve, ¿no? Entonces ahí es donde realmente yo puedo encontrar esa fuerza, que no es una fuerza mía, sino que justamente en esa debilidad mía yo estoy reclamando continuamente que Dios me mande esa gracia y que por lo tanto en ese sentido pueda funcionar.